2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Mi nombre es Francis Charchura Paza. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante sobre el análisis dimensional. Comencemos. La siguiente ecuación es dimensionalmente correcta y nos muestra que A es igual a K por B por C y elevado a la X, es decir, C elevado a la X. Y nos da algunos detalles más. Y como podemos observar, C es igual al tiempo, A la longitud, B la aceleración y K es una constante adimensional. Y nos dice que determinemos X. Ahora sí, queridos estudiantes, comencemos primeramente con la ecuación que nos da el problema. Es decir, A igual a K por B por C a la X. Ahora, como nos dice en nuestro enunciado que la ecuación es dimensionalmente correcta, o dicho de otra forma, esta igualdad es dimensionalmente correcta. Por lo tanto, la dimensión de A va a ser igual a la dimensión de estos productos, es decir, K por B por C a la X. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar las dimensiones. Recordemos que con la notación de corchetes podemos analizar dimensionalmente las unidades. Ahora bien, como podemos observar en la parte derecha de esta igualdad, existe un producto, es decir, entre K, B por C a la X. Entonces la dimensión lo podemos distribuir en cada uno de estos componentes. Entonces tendríamos que la dimensión de A es igual a la dimensión de K por la dimensión de B por la dimensión de C a la X. Ahora, como podemos observar, esta última dimensión, que es C a la X, podemos llevar el exponente afuera de la notación dimensional, es decir, afuera de los corchetes, lo que no afectaría en lo absoluto. Entonces nos quedaría dimensión de C elevado a la X. Bueno, queridos estudiantes, ahora como podemos observar, cada término ya está separado para poder analizar dimensionalmente cada uno. Ahora lo que prosigue es reemplazar los datos que nos muestra el problema. Es decir, reemplazar por sus valores dimensionales. Pero analicemos cada uno de estos términos. Comencemos por A. A nos dice en el enunciado que es la longitud, lo que significa que la dimensión de A es igual a L. Continuando tenemos a la dimensión de K. Y como en el enunciado nos dice que K es una constante adimensional, lo que significa que no tiene una dimensión. Entonces, como cualquier otro número, K dimensionalmente va a ser igual a 1. Continuando, queridos estudiantes, tenemos a la dimensión de B. Y en el enunciado nos dice que B es la aceleración. Y recordemos que las unidades de aceleración son metros por segundo al cuadrado. Ahora, para efectos de análisis dimensional, debemos describirlo de la siguiente manera. La dimensión de B es igual a L por T a la menos 2. Este menos 2 es porque desde el denominador sube al numerador con signo cambiado. Y por último tenemos a la dimensión de C. Y como podemos observar, este término C en el enunciado nos dice que es la unidad de tiempo, lo que significa que C o la unidad o la dimensión de C es igual a T. Ahora, como ya tenemos dimensionalmente analizado cada uno de los términos, procedemos a reemplazarlos en la ecuación que ya teníamos. Entonces, la dimensión de A, como podemos observar, es igual a L y ponemos L igual por la dimensión de K. La dimensión de K es igual a 1 y ponemos 1 por la dimensión de B. Y como podemos observar en este recuadro,
la dimensión de b es igual a L por t a la menos 2 y lo reemplazamos. Y finalmente por la dimensión de c a la x. Y recordemos que la dimensión de c es igual a t. Por lo tanto será t a la x. O mejor dicho, t elevado a la x. Ahora, como podemos observar, existe una multiplicación por 1. Eso significa que 1 por cualquier cantidad es la misma cantidad. Lo que significa que nos va a quedar L igual a L por t a la menos 2 por t elevado a la x. Ahora bien, continuando, como podemos observar, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro de nuestra igualdad, tenemos un término que se repite, que es la L. Es decir, L sin exponente. Y si tiene un exponente, vendría a ser la unidad, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es simplificar la L. Y por otro lado tenemos que las t's tienen exponentes diferentes. Por lo tanto nos quedaría t elevado a la menos 2 más x. Pero por el otro lado, que es el primer miembro de nuestra igualdad, lo que vamos a ver es que la simplificación de las l's nos resulta la unidad. Es como dividir L dividido entre L, ya que si nosotros pasamos al otro miembro L, daría lo mismo. L dividido entre L es igual a 1. Ahora tenemos esto, que sería 1 igual a t elevado a la menos 2 más x. Ahora bien, queridos estudiantes, recordemos una propiedad matemática. Cualquier base elevado a la 0 es igual a 1. Eso significa que nosotros también podemos colocar, en vez de este 1, t elevado a la 0. Lo que significa que vamos a tener la misma base. Por lo tanto, si tenemos la misma base en ambos miembros de nuestra igualdad, los exponentes también tienen que ser iguales. Por lo tanto, nos quedaría la siguiente ecuación, que sería menos 2 más x es igual a 0. Lo que prosigue, queridos estudiantes, sería despejar x, ya que el problema nos dice determine x. Ahora este menos 2 va a pasar al otro miembro con el signo más, lo que significa que x va a ser igual a 2. Siendo esto nuestra respuesta. Y como podemos ver en el enunciado del problema, nos da unas 5 opciones y la correcta vendría a ser el inciso B. Muy sencillo, ¿no? Ahora veamos este siguiente problema. Nos dice, sobre un cuerpo actúa una fuerza que depende de la velocidad, de acuerdo a, y nos da una igualdad que dice F es igual a menos K por B al cuadrado. Nos pide halle la ecuación dimensional de la constante K. Entonces, al igual que el anterior problema, lo que hacemos en primer lugar es escribir la ecuación o igualdad que nos da el enunciado. Entonces sería F igual a menos K por B al cuadrado. Ahora, para que lo podamos entender mejor, este signo menos lo podemos convertir a menos 1, que vendría a ser lo mismo. Vendría a ser F igual a menos 1 por K por B al cuadrado. Ahora, como siguiente paso, al igual que hicimos en el anterior problema, vamos a separar dimensionalmente cada miembro de nuestra igualdad. Entonces tendríamos la dimensión de F igual a la dimensión de toda esta expresión, es decir, menos 1 por K por B al cuadrado. Pero para ahorrar los pasos, recordemos que la dimensión se distribuye a cada uno de estos términos. Sería menos 1, un término, K sería otro término, y B sería otro término, que va a estar elevado al cuadrado. Por lo tanto, tendríamos a la dimensión de menos 1 por la dimensión de K por la dimensión de B al cuadrado. Entonces, al igual que el anterior problema,
como podemos observar, esa dimensión tiene dentro a un exponente y podemos sacarlo y no habría ningún problema, ¿no? Y nos quedaría dimensión de b al cuadrado. Ahora, queridos estudiantes, como ya tenemos separados dimensionalmente cada término, lo que procede es reemplazar los datos. Pero antes identifiquemos dimensionalmente cada uno de estos términos. Analicemos primero la dimensión de f. Recordemos que aquí nos dice que sobre un cuerpo actúa una fuerza que depende de la velocidad. Eso significa que f es un término o una variable que hace referencia a la fuerza. Y recordemos por la segunda ley de Newton que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la dimensión de f va a ser igual a m por L por t a la menos 2. M por la masa, L por el metros y t a la menos 2 por el segundo al cuadrado, que estaría en el denominador. Pero como pasa al numerador, o por decirlo así, sube y cambia su signo, ¿no? Entonces, masa por aceleración. Continuando tenemos a el término b, que representa la velocidad. Y recordemos que la velocidad tiene como unidades el metro sobre segundo. Por lo tanto, la dimensión de b va a ser igual a L por t a la menos 1, ¿no? Y finalmente tenemos también un término que vendría a ser la dimensión de menos 1. Y recordemos, queridos estudiantes, que la dimensión de cualquier número es igual a 1. Bueno, ahora, queridos estudiantes, lo que nos queda sería reemplazar los términos que ya hemos identificado en el análisis dimensional. Por lo tanto, la dimensión de f va a ser igual a m por L por t a la menos 2. Y esto igual a la dimensión de menos 1, que sería 1 por la dimensión de k, ya que nos está pidiendo cuál es la ecuación dimensional de k. Entonces lo mantenemos. Por la dimensión de b, que sería L por t a la menos 1. Y todo esto elevado al cuadrado. Ahora, como nos pide que encontremos la ecuación dimensional de la constante k, procedemos a despejar de esta igualdad. Por lo tanto, tenemos que 1 multiplicado por alguna expresión es la misma expresión. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es llevar todo esto a dividir al primer miembro de la igualdad. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Ahora lo que vamos a hacer es distribuir este exponente, que sería al cuadrado, a todo lo que encierra el paréntesis. Y aquí es una multiplicación, porque cuando existe una multiplicación y todo esto está agrupado a un exponente, el exponente se va a distribuir a cada uno de esos términos, lo que no ocurre cuando es una suma o resta. Entonces nos quedaría L al cuadrado por t a la menos 2, ya que se multiplica, ¿no? Menos 1 por 2 va a ser menos 2. Ahora, como podemos observar, queridos estudiantes, existen términos semejantes, ya que t a la menos 2 está presente tanto en el numerador y en el denominador. Y como es una multiplicación, es decir, existe una multiplicación tanto en el numerador como en el denominador, podemos simplificar ambas expresiones. Es decir, estamos hablando de t a la menos 2. Ahora podemos observar que también existe bases iguales tanto en el numerador como en el denominador. Estamos hablando de la L. Como las bases son iguales, recordemos, queridos estudiantes, que los exponentes se van a restar, porque cuando son bases iguales pero es una multiplicación, los exponentes se suman.
Entonces nos quedaría, queridos estudiantes, que la dimensión de K es igual a M por L elevado a 1 menos 2, es decir, a la resta de los exponentes. Entonces, 1 menos 2 nos daría el resultado a menos 1. Y finalmente, esa sería nuestra respuesta. Es decir, que la dimensión de K es igual a M por L a la menos 1, siendo la respuesta correcta en nuestro enunciado el inciso A. Bueno, queridos estudiantes, con esto me despido. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado la clase de fortalecimiento del día de hoy. Hasta la próxima. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.